conexión a Internet. Esto es bastante extraño. Déjame echarle un ojo. Creo que estamos en vivo. Vale. Ah, sí, eso está muy bien. De acuerdo, hablemos. Estoy teniendo un momento difícil, un mal rato con mi internet esta mañana. No sé qué está pasando. Yo me congelo, tú te congelas, todos se congelan. No está nada bien, para nada bien. ¿Me escuchas bien? Te escucho perfectamente. Estás congelado, pero sí te escucho. En cualquier caso. Bien, bien, de acuerdo. Vamos a darle una oportunidad a esto. Hey, hablemos un poco sobre el tema de, ¿sabes? Lo que está sucediendo con las decisiones de Rusia de atacar la infraestructura de Ucrania, la electricidad, para ir tras algunas de las cosas fundamentales que hacen funcionar al país. ¿Por qué crees que esa decisión tardó tanto? ¿Por qué crees que lo están haciendo ahora? ¿Cómo afecta eso el resultado de lo que está pasando con las decisiones de Rusia de ir tras Mis disculpas Ucrania? por lo sucedido. Para descubrir la forma de poner fin a esta guerra en Ucrania, ¿Estamos bien? Ahora no te oigo. ¿Me escuchas ahora? ¿Qué tal ahora? De Te oigo. acuerdo. Así que, en fin, de acuerdo. Entonces, en fin, tu opinión sobre por qué no hago esto, tu opinión sobre cómo van las cosas, o ya sabes, todo el tema de la electricidad. No sé si escuchaste la pregunta. ¿Escuchaste la Escuché pregunta que te hice? Sí. Vale, bien. Lo siento por eso. Creo que ya estamos. No ¿Me hay escuchas problema. ahora? Creo que estás teniendo un eco, sí, de tu sistema, me parece, así que, pero ahora no te escucho, pero voy a hablar. Voy a responder la pregunta mientras resuelves tus problemas. Listo, estamos bien. Solucionado. Bien, miren, la gente necesita asimilar el hecho de que Rusia no fue a la guerra contra Ucrania cuando la operación militar especial comenzó en febrero de 2022. Es decir, porque todo el mundo está, ya saben, diciendo, ¿por qué lo hacen ahora? ¿Qué está pasando ahora? Recuerden, ellos no querían hacer esto. Rusia no quería hacer esto. Rusia planeó una operación militar muy rápida, diseñada para obligar a Ucrania a sentarse en la mesa de negociaciones. Y para todos ustedes, los que dudan, ¿qué ocurrió exactamente una semana después de que Rusia iniciara esta operación militar especial? Ucrania acudió a la mesa de negociaciones y después de, si no me equivoco, 3 rondas de negociaciones en Gomel, Bielorrusia, las trasladaron a Estambul. Y tan solo un mes después ya existía un plan de paz, un plan de paz. La guerra en ese momento habría terminado. No fue una guerra, sino una operación militar especial diseñada para que Ucrania se sentara en una mesa a la que se negaban rotundamente a acudir. Mucha gente olvida que Rusia había estado intentando la diplomacia durante todo el periodo previo al inicio de la operación militar especial. La operación militar especial, muy lejos de ser, como algunos creen, una conspiración rusa bien planeada contra Occidente, fue en realidad una reacción al hecho de que todo lo que Rusia intentó hacer para lograr un resultado pacífico fue recibido con oídos sordos. ¿Sabes? Minsk, Rusia estaba presionando a Minsk. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó en junio de 2021? ¿No fue entonces cuando Joe Biden voló a dónde? A Ginebra, creo, para reunirse con Vladimir Putin, el rey del mal. Digo, ¿recuerdan a Joe Biden? Miré a sus ojos allá por 2011 y dije que era malvado, y se lo dije directamente en su propia cara, que era malvado, y Putin se hizo caca en los pantalones y salió corriendo despavorido de puro miedo. No, en realidad no lo hizo. El punto es que Joe Biden se reunió con el mismísimo rey del mal y básicamente el rey del mal le dijo, deja de decirme cómo debo mover mis tropas dentro de mis propias fronteras.
¿De acuerdo? Estamos moviendo nuestras tropas porque ustedes han entrenado a un ejército ucraniano con estándares de la OTAN y ese ejército ucraniano está adoptando una postura agresiva contra el Donbass, lo cual se supone que debe resolverse mediante los acuerdos de Minsk, los cuales ustedes están prohibiendo que se finalicen. No están ejerciendo la presión sobre las personas que realmente la necesitan. Y Biden dijo, les prometo que enviaré a Tony Blinken, quien era el secretario de Estado, y él resolverá este problema. Él irá allí y hará que esto se resuelva. Así, no tendrán que mover tropas alrededor de sus propias fronteras. Los rusos dijeron, está bien, ya veremos. En septiembre, de nuevo, matemáticas básicas de la Marina. Junio, julio, agosto, septiembre, 3 meses después, Tony Blinken está haciendo tratos secretos por su cuenta, enviando misiles Javelin y misiles Stinger y otras cosas, ya sabes, a Ucrania porque no iban a cumplir Minsk. Minsk era una farsa, un fraude absoluto. No tenían intención de hacerlo y los rusos los confrontaron y dijeron, ¿qué están haciendo? Así que los rusos confrontaron a alemanes y franceses, los signatarios de Minsk, directamente en octubre y preguntaron, ¿van a presionar a sus diplomáticos? Ellos dijeron, no vamos a hacer eso. Así que Rusia dijo, Minsk está muerto. En ese momento, ¿quién hubiera pensado que Rusia tenía este plan de atacar Ucrania? Ahí es cuando lo habrían hecho, pero Rusia no quería una guerra. Así que Rusia da un giro y sigue 2 caminos. Primero, se acercan a Estados Unidos y a la OTAN y presentan un borrador de tratado muy detallado, porque Rusia no trabaja con tratos. Ese es el lenguaje de ladrones y matones. Eso es lo que Karen Kines me enseñó en San Petersburgo. No. Los matones, los ladrones, los mafiosos, ellos hacen tratos. Las naciones hacen tratados que, sabes, tienen obligaciones que son exigibles. Y Rusia buscaba un tratado con Estados Unidos y la OTAN que redefiniera un nuevo marco de seguridad europeo diseñado para abordar el problema de Ucrania y las tensiones entre Europa y Rusia para poner fin a esta tontería. Al mismo tiempo, se acercaban a Ucrania diciendo, oye, Minsk está muerto, tenemos que resolver este problema. Y los ucranianos se sentaron a la mesa. Nadie hablaba de esto porque se hizo en cierto modo discretamente, pero más tarde descubrimos cuando Zelensky y compañía presumieron, sabes, después de que empezó la operación militar especial y dijeron que sí, les dimos largas a los rusos, a que somos muy monos, les hicimos creer que estábamos interesados en la diplomacia y luego invadieron y ahora les estamos pateando el trasero. ¡Ay, qué rusos tan estúpidos! Sí, esos estúpidos rusos. Rusia lo intentó todo. La operación militar especial, ahora sabemos, fue en realidad planeada de forma improvisada. No fue esta, ya sabes, conspiración rusa. Los rusos no querían hacerlo y, de hecho, iniciaron una operación militar con tropas insuficientes. La idea era provocar un shock en los ucranianos, sacudir el sistema, no capturar Kiev. ¿Acaso son estúpidos? ¿Cómo se puede capturar una ciudad de varios millones de habitantes con los 80,000 hombres que tienen? Hagan las cuentas. Eso no funciona así. Rusia no intentaba capturar Kiev, Rusia intentaba presionar al gobierno ucraniano para que acudiera a la mesa de negociaciones que fraudulentamente afirmaron que estaban participando antes. Y funcionó. Así que los rusos ganaron la operación militar especial, llevaron a Ucrania a la mesa y consiguieron un acuerdo de paz, y eso debería haberse implementado. Pero ahora sabemos que la administración Biden lo saboteó. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, la gente del Consejo de Seguridad Nacional responsable de esto ha salido y con Alexei Navalny. Así que ellos admiten, sí, dijimos que no debimos haber hecho eso, dijeron. Debimos haberlo aceptado porque mucha gente murió y nos equivocamos. Pero no, ellos estaban presionando por la guerra. Menciono esto porque intento señalar que Rusia nunca quiso esto. Ellos querían ese acuerdo de paz y cuando ese acuerdo de paz fracasó, Rusia pasó entonces a la fase 2. Ahora, recuerden qué es la fase 2. La fase 2 no es la conquista de Ucrania. Para toda esa gente que dice, Rusia invadió Ucrania, quieren capturar Ucrania. No, la fase 2 fue la conquista del Donbass. Eso es todo. Les dijeron, nos estamos adentrando, vamos a ocupar físicamente el Donbass, lo que significa que todo lo demás fue una operación de apoyo. Las incursiones rusas en Kharkov, las incursiones rusas en Zaporizhia, en Cherson, en Mykolaiv, todas estas eran operaciones de apoyo para el objetivo principal de asegurar el control del Donbass. Pero entonces, la OTAN y los Estados Unidos inyectaron a Ucrania con una cantidad de $48,000 millones en ayuda militar y entrenamiento y reconstruyeron el ejército ucraniano que Rusia había destruido. La gente olvida eso. Los ucranianos les patearon el trasero a los rusos. Sí, algunos convoyes quedaron aislados, algunos convoyes fueron masacrados. El ejército ucraniano fue destruido por los rusos y estaba siendo activamente destruido por los rusos en los combates en Lugansk y Donetsk entre mayo y agosto de 2022.
Pero entonces este nuevo ejército, entrenado por la OTAN, entró en un momento en que Rusia había dicho, como medida de buena fe, vamos a retirar nuestras tropas de los alrededores de Kiev, de Sumy, Chernigov, y vamos a empezar a reducir nuestras tropas en Kharkov para retirarlas también. Así que los rusos se retiraron, pero la OTAN y los ucranianos dijeron, oh, esa es nuestra victoria. No lo fue, no fue su victoria. Los rusos estaban cumpliendo con su acuerdo de, ¿sabes?, retirarse como una medida de buena fe. En la región de Kharkov, los rusos habían reducido sus tropas en un 50%, y ahí fue donde la OTAN atacó, y por eso tomaron todo esto. Fue un ataque sorpresa. Los rusos debieron haberlo sabido. Creo que fue un fallo de inteligencia. Pero ellos avanzaron y los rusos se retiraron. Ahora Rusia pasa a la siguiente fase, que es reconocer que Ucrania y la OTAN estaban buscando una lucha de carácter existencial. Solo tenían que escuchar a Lloyd Austin. Si alguien en el chat me pudiera confirmar si me están oyendo o si estoy hablando solo al vacío. No sé qué está pasando con el internet de Garland en este momento, así que si alguien pudiera simplemente decir, sí, te escuchamos en el chat de esa forma, yo sé que no tengo que esperar a Garland. Y como nadie está diciendo nada, supongo que yo también me he quedado congelado. ¿Ahora sí me escuchan bien? Ah, qué bueno que me escuchan. Perfecto, entonces voy a seguir. Muchas gracias. Hasta que Garland regrese. Pero el punto es que ahí fue cuando los rusos entraron en un modo diferente. Sigue siendo una operación militar especial, pero ahora, como era una lucha existencial, Rusia redefinió el conflicto. No porque fuera su plan original, sino porque se vieron obligados a hacerlo. Se celebra el referéndum en los territorios de Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Gerson. El resultado del referéndum es: queremos formar parte de Rusia. Rusia aprueba el marco legal adecuado y procede a anexionarse estos territorios. Entonces, entra en escena Surovikin. ¿Recuerdan al general Armagedón? Y básicamente se pone a la defensiva porque ahora Rusia está intentando. Tendré que reiniciar Dios mi mío, computadora. sí. No sé qué pasa. Voy a reiniciar. Está bien. ¿Tengo que dejar de hablar ahora mismo o vas a reiniciar? Voy a seguir adelante mientras siga diciendo en vivo ahí arriba. Así que, sí. Bien, Garland volverá. Y Garland ya lo ha escuchado antes, así que, sabes. En fin, Surovikin llega. Establece la línea Surovikin para asumir una postura defensiva mientras mantienen sus operaciones ofensivas en el Donbass. Y, sabes, entramos en 2023, la famosa contraofensiva de verano, que fracasó. Los rusos se defendieron con éxito. Pero ahora la guerra está experimentando una transición, porque en este momento esta es una guerra de más largo alcance, donde Rusia se da cuenta de que deberá derrotar de manera estratégica a la OTAN y a Ucrania. Así que inician una guerra de desgaste, pero el objetivo era combatir la guerra de desgaste en el terreno. Había un alcance limitado. O sea, todo el mundo pregunta, ¿por qué Rusia no ataca en profundidad? ¿Por qué no ataca a fondo? ¿Y por qué Rusia no estaba en guerra con Ucrania? Rusia estaba ahora librando un tipo de conflicto muy diferente, uno en el que básicamente tenían que hacer que Ucrania agotara por completo los recursos de la OTAN. Así que Rusia entra en una guerra de desgaste diseñada no para destruir a Ucrania, sino para agotar la capacidad de la OTAN de suministrarle apoyo. Y eso es precisamente lo que hace la guerra de desgaste, también para mermar la capacidad de Ucrania de seguir aportando personal. Y esto es lo que ha estado ocurriendo desde el año 2023. Rusia los ha ido desgastando. Fueron los ucranianos quienes iniciaron la guerra energética. Ellos lo empezaron antes. Creo que en 2023 iniciaron algunos ataques. Rusia empezó a atacar infraestructuras energéticas selectivas, pero no fue la ofensiva a gran escala. Fue básicamente si nos golpeas, te golpeamos, algo así. Todo cambió en julio de 2025 del año pasado, cuando, después del ataque estratégico de junio, ya sabes, el ataque con drones contra los bombarderos rusos en julio, Zelensky inicia un ataque concertado e impulsado por la CIA contra la infraestructura energética de Rusia, y fue entonces cuando Rusia básicamente dijo, ahora tenemos una guerra energética, y Rusia entró en guerra. Y ahora están presenciando lo que le pudo haber sucedido a Ucrania en el año 2022. Si Rusia hubiera estado en guerra con Ucrania, habrían aniquilado por completo la capacidad de Ucrania para existir como un Estado-nación moderno, porque eso es precisamente lo que se hace cuando se está en guerra. Rusia no hizo eso porque no estaban en guerra. Fue Ucrania, con el respaldo de la CIA, la que empezó a atacar los recursos energéticos estratégicos de Rusia, lo que forzó a Rusia a cambiar de estrategia. Y eso es lo que Rusia está haciendo, y están destrozando Ucrania por completo. Mira, Ucrania está acabada. Se fue. ¿Ustedes alguna vez han visto ciudades muertas? Ahora están viendo ciudades completamente muertas. Estas ciudades no se van a recuperar en muchos años, quizás incluso décadas. Estamos hablando de tuberías congeladas que están reventando. Estamos hablando, es decir, la situación es devastadora. Y no solo afectará a Kiev, Charkov también será atacado.
Todas estas ciudades ucranianas que estaban allí tan cómodas y contentas diciendo, oh, nos va tan bien porque tenemos energía, podemos hacer fiestas, tenemos restaurantes, ¿saben? Ya no tienen nada de eso. Eso ya no lo tienes. Ya no quedan pequeños negocios en Kiev. No puedes funcionar. Bienvenido a la guerra. Querías la guerra, la tienes. Adivina dónde tienen electricidad: Moscú, Rostov del Don, Ekaterimburgo, Novosibirsk. Todas las ciudades rusas tienen energía. Tienen electricidad, tienen gas, tienen negocios que funcionan. Rusia funciona como un Estado-nación moderno. Ucrania se está apagando. Bienvenidos a la guerra. Y esto es lo que está pasando ahora. ¿Sabes, Rusia? ¿Sabes, Vladimir Putin tiene que jugar un juego político? Y la gente no deja de decir, ¿por qué está haciendo lo que hace con Trump? Yo me hago esa pregunta todo el tiempo, pero mira lo que ha pasado. Los rusos están sumamente confiados. Cada vez que Donald Trump dice, estoy enojado con Vladimir Putin, voy a imponer más sanciones, los rusos dicen algo como, despiértenos cuando termine, cuando hayas acabado, y ellos simplemente siguen adelante. Pero para lograr eso también deben ser percibidos como dispuestos a escuchar a Trump. Hay que tener en cuenta que Vladimir Putin es uno de los hombres más inteligentes que existen y además está asesorado por algunas de las personas más astutas que hay. ¿Recuerdan cuando a Trump le dispararon en la oreja en Butler, Pensilvania? ¿Cómo lo manipuló Putin? Trump es el hombre más valiente que he visto en mi vida. ¿Vieron cómo se levantó del suelo? ¿Vieron la determinación en su rostro? Lucha, lucha, lucha. Trump es un luchador. Trump es un hombre. Yo respeto a Trump. Y Trump piensa, mi ego está siendo halagado. Estoy muy contento. A Putin no le costó nada hacer esa declaración. Y Putin no deja de hablar de la fuerza de Donald Trump, ¿sabes? De cómo es un hombre fuerte, un hombre poderoso, un hombre sabio. No sé si Putin lo cree o no, pero lo dice porque así es como se controla a Trump. No necesitas material comprometedor. Quizás exista, quizás no, quién sabe. Con los archivos Epstein, todo me está volviendo loco de todas formas. Así que ya sabes, a Trump no hace falta controlarlo de esa manera. A Trump se le controla porque es un narcisista y todo lo que tienes que hacer es ponerle un espejo delante y dejar que se mire a sí mismo y proyectar en eso y él se siente bien. Así que Trump llama en una jugada de poder. Oye, Vladimir, ¿podrías dejar de bombardear los lugares de energía por una semana? Y Putin se gira hacia sus militares y ellos dicen, jefe, los ucranianos no se recuperarán de esto. Sí, una semana lo tienes. Una semana, listo. Y el objetivo era sincronizarlo con lo que estaba ocurriendo en Dubái, básicamente, para darles un respiro a los ucranianos y que pudieran entrar en razón. Pero fíjense, los ucranianos lo malinterpretaron por completo. Ellos pensaron que Trump estaba interviniendo porque le agradan los ucranianos, porque estaba intentando ayudar a fortalecer la posición de los ucranianos para lograr la victoria. Trump quiere que esta guerra termine de una vez. Y ahora mismo, el camino más rápido para acabar con la guerra es que Ucrania capitule. Y así Trump desea desesperadamente que Ucrania acepte concesiones territoriales, toda la cuestión, algo a lo que ellos se niegan rotundamente. Y justo en ese momento, Vladimir Putin lanza uno de los ataques más grandes contra la infraestructura ucraniana que hemos presenciado hasta ahora. ¿Y sabes qué tan estúpidos pueden ser los ucranianos? ¿Qué sucede cuando se hace una pausa? Ok, entonces estás recibiendo bombas sin parar todos los días y luego estás en modo reactivo. Ocurre una pausa y dices, oh, hay una pausa. Y creemos que Trump va a extenderla aún más. Budanov está ahí hablando de una tregua aérea, nada más de eso. Así que todos los recursos que los ucranianos habían acumulado para restaurar energía, conectividad, los pusieron allí. Empezaron a reparar cosas, empezaron a tomar recursos valiosos, poniéndolos allí. Los rusos estuvieron recolectando todo el tiempo y una semana después Rusia destruye todo. Rusia ha desconectado a Kiev de la red, van a desconectar Kharkov de la red y Dnipropetrovsk. Lo siento si eres de Ucrania y vives en el este o en el centro. La vida como la conoces ha terminado. El único lugar que aún funciona es el oeste de Ucrania, pero solo espera. Esa es la siguiente fase. El Bob va a desconectarse del mundo muy pronto. Cuando eso pase, todo habrá terminado. No habrá ningún lugar a donde ir. Gente, 1 millón de personas han huido de Kiev. 1 millón de personas han tenido que huir de Kiev porque ya no pueden vivir allí. Y fíjense que dije Kiev, no Kiev, porque es una ciudad rusa. Lo mismo con Odessa. Se escribe con 2 S, no con una sola. Charkov, no Yarkiv, porque esta es la pura realidad. Este estado artificial conocido como Ucrania, que fue, sabes, improvisado y unido por los errores cometidos por Stalin, por Lenin y por, sabes, Khrushchev, sabes, son errores de la historia. Que el Estado se está desmoronando mientras hablamos y los rusos están dominando y, ¿sabes? Por eso Rusia está haciendo lo que está haciendo. Esta es una situación muy triste, pero para lograr la victoria incondicional, la rendición incondicional de Ucrania que Rusia desea, no puedes simplemente colapsar el ejército, tienes que colapsar a Ucrania. Y para colapsar Ucrania los haces colapsar económica, social, política y militarmente.
Y para lograrlo, uno de los aspectos clave es quitarle a Ucrania la capacidad de funcionar como un Estado-nación moderno. Y eso se logra eliminando su capacidad de suministrar energía a empresas, a hogares, a cualquier cosa. Así que por eso Rusia hizo lo que hizo y por eso lo están haciendo ahora. Estamos en una fase diferente. Esto se llama Rusia le va a patear el trasero a Ucrania. Y es una fase que va a continuar hasta que Ucrania se rinda incondicionalmente. Cualquiera que espere un acuerdo negociado, eso no va a suceder. Mira, Rusia acaba de recibir una lección muy grande para no saltar por todo el mapa. Mira a Irán. Sabes, ellos son el bu. Sabes, Trump dijo, voy a bombardear. Bueno, no lo hizo. ¿Por qué? No puede. Mira, hay una razón por la que Trump no puede jugar, ¿sabes? Demasiado agresivo ahora, porque está en problemas a nivel doméstico. Es decir, lo que han hecho con ICE, DHS. Hay una buena probabilidad de que pierda la Cámara por esto. Ha alienado a tantos estadounidenses, no solo a la izquierda, sino a esos votantes independientes críticos que los impulsan a la victoria. Están huyendo, están diciendo, no apoyamos esta ocupación de las ciudades de Estados Unidos. Así que, en este momento, él está en modo de control de daños. Lo último que necesita hacer es alienar a su propia base con guerras de agresión. Por eso está desesperado por conseguir ese manto de paz, esa corona, ¿sabes?, puesta sobre su cabeza. Así que busca la paz en Ucrania, pero también busca evitar una guerra importante en Irán. Él desesperadamente quiere bombardear Irán, pero sabe que si los bombardea y no los aniquila, Irán ataca a Israel, ataca las bases americanas. Sería una guerra larga y prolongada, con miles de muertos americanos, y él estaría acabado. Las elecciones de medio término, la Cámara se perderá, el Senado se perderá, será destituido y probablemente condenado y luego irá a prisión. Así que Trump lo ve y dice, no puedo permitirme esto, pero aún debo mostrarme firme. Entonces, Marco Rubio sale y dice, Irán, irás a Estambul, Turquía, y se tratará de todo. Nuclear, misiles, cómo te comportas, vendrás, Irán, alrededor de eso se abalanza. Nosotros no vamos a ir. Y el portavoz del Departamento de Estado sale y dice, nosotros nunca esperamos que ellos dijeran que no. ¿Y sabes qué es lo que está sucediendo? Mañana se van a reunir en Omán. Y el único tema de discusión es el asunto nuclear. Irán resultó victorioso. Irán ganó esa partida porque el farol de Trump fue completamente desenmascarado. Y eso es exactamente lo que va a ocurrir en Ucrania en este preciso momento. Sabes, Trump no tiene absolutamente ninguna posibilidad ahí. Las sanciones no funcionan y Rusia puede aguantarlas sin problema. Rusia simplemente seguirá pisando el acelerador a fondo, aumentando la presión y no hay ni una maldita cosa que Estados Unidos o Europa puedan hacer. Y Ucrania será destruida en el proceso. Y puedo seguir, sabes, hablando todo el tiempo que me necesites, Garland, mientras tú andas por ahí, sabes, en el éter, sabes, en fin, así es como estamos ahora mismo. Yo de nuevo me siento muy atraído por el negociador ruso en Dubái. El jefe del GRU, el general de inteligencia militar, él estaba simplemente jovial, se reía diciendo, estoy de buen humor. Los ucranianos no, pero yo sí estoy de buen humor. Estaba de buen humor porque están ganando. Aquí está lo último que diré antes de que ojalá el internet de Garland se recupere por completo y pueda hacer la pregunta de seguimiento que tiene preparada. Lo último que quería decir es que, caramba, verán, estoy divagando un poco en mi mente ahora mismo. Eso no es lo último que quería decir. Se lo voy a devolver a Garland. Sí, mi internet está por alguna razón terriblemente inestable hoy y estoy entrando y saliendo, así que sé que yo, sabes, realmente aprecio que, sabes, estés hablando sin parar durante este tiempo. Supongo que con toda honestidad probablemente deberíamos simplemente acortarlo porque es un poco difícil de hacer, sé que es... Antes de que me cortes, Garland, quería decir que llevo puesto internet inestable. No sé qué demonios pasa con esto. Llevo un blazer por ti. Me lavé el cabello con champú y me afeité. Verás, Marina se había enojado conmigo. Me vio, el otro día. Llevaba una sudadera con capucha y parecía que acababa de salir del barrio. Y así lo hice. Yo trabajo desde mi casa. Y eso significa que, además de hacer esto y de escribir, tengo que sacar a los perros y también tengo que quitar la nieve. Yo hago eso. Y entonces yo simplemente soy como soy. Y ayer hice una entrevista importante y estaba sin afeitar. ¿Y recuerdas a Alexandra Madronaya, la productora? Sí. Me echó una bronca tremenda. Y me dice, tienes que afeitarte. No puedes ir a hacer estas entrevistas con esta gente sin afeitar, pareces un vagabundo. Y yo, ay, por favor, hombre, tengo que afeitarme. Y luego Marina me cayó encima. Y sin sudadera, te ves ridículo. Se supone que eres un hombre serio, ¿sabes? Así que este es mi nuevo yo. Blazer, camiseta, afeitado, peinado, ya sabes. A ver cuánto dura. Tu internet ya está bien, ¿no? Sí, parece que sí, parece que está volviendo a la normalidad. Sí, sabes, mientras aguante. Sí, si vuelve a fallar, tendremos que irnos. No sé qué demonios está pasando, pero
déjame preguntarte esto. Oh, ya se está yendo. Los estados bálticos están listos para hablar. Creo que la situación realmente se está desmoronando. Creo que la incapacidad de la gente, es decir, ¿qué vas a hacer cuando literalmente tienes a millones de personas sin electricidad y no hay ninguna señal de que vaya a volver? No es como, oh, la tendremos de vuelta en una semana. Se acabó. Están en la edad de piedra permanentemente en este momento. No es así. Quiero decir, el daño ya está hecho y es completamente irrecuperable. Literalmente, Ucrania va a tener que empezar de cero. Ahora, algunas personas dicen que eso es algo bueno porque estaban usando una infraestructura energética obsoleta. Otro secreto sobre Ucrania es que no avanzaron mucho después de que la Unión Soviética colapsara, porque eran corruptos hasta la médula, y así construyeron algunos edificios lujosos, construyeron salones de baile, tienen discotecas y hay pequeñas islas de, ya sabes, riqueza. Pero el resto de Ucrania se estaba pudriendo, especialmente el este de Ucrania, especialmente Crimea. Chicos, he estado en Crimea 2 veces y tengo que decirles, los crimeos dicen, ustedes no entienden lo que Rusia ha hecho por nosotros. Rusia está construyendo carreteras, Rusia está renovando, Rusia está, saben, instalando tuberías de gas, Rusia está instalando tuberías de agua. Rusia nos está llevando al estándar ruso, que es bastante bueno. Ucrania no hizo nada de eso. Dejó que Crimea se pudriera. Permitieron que toda Ucrania oriental se pudriera. Donde vivían y hablaban rusos se pudrió, pero también dejaron que el resto de Ucrania se pudriera, excepto Ucrania occidental, que mantuvieron con un estándar banderista muy elevado. Pero Ucrania no es un buen lugar para vivir. Su infraestructura estaba muy vieja y decrépita de la época soviética. Y supongo que la buena noticia es que, bueno, ya no funciona y nunca volverá a funcionar. Así que ahora hay una oportunidad para que Ucrania entre y construya nueva energía. Pero mientras tanto, la infraestructura, entiendan esto, cuando tienes un edificio de apartamentos y todas las tuberías de agua colapsan, se rompen e inundan, vas a tener que derribar eso. Vas a tener que quitar todo eso. De esto no se recupera uno. Y eso es Kiev, eso es Yarkov. Están perdiendo ciudades y va a llevar generaciones poner esto en orden. Lo que los ucranianos de verdad necesitan entender ahora es que los europeos no pagarán por esto. Nunca, jamás. Los únicos que van a pagar por ello son los rusos. ¿Por qué? Porque son personas condenadamente buenas, ¿entiendes? Ríndanse a Rusia. Dejen que los rusos entren, que pongan su gobierno en su lugar y todo lo demás, y todo será reconstruido según el estándar ruso, que la verdad es un estándar bastante bueno. Pero eso no está sucediendo en este momento. Europa está acabada. Europa está terminada. Sabes, es bastante cómico ver a todos, a Macron diciendo, voy a hacer que Putin se arrastre de rodillas hacia mí y me suplique que volvamos a comprometernos. Creo que ya es hora de que nos acerquemos y conversemos con Vladimir Putin. No, él no quiere hablar contigo, Macron. Para empezar, este verano ya no estarás aquí. En segundo lugar, eres Francia, y Francia ya no tiene ninguna relevancia. Tú mismo te has eliminado completamente de la ecuación. Alemania, Merz, ya sabes, voy a hacer esto, aquello y lo otro, el ejército más grande del mundo, bla, bla, bla. Es hora de que hablemos con los rusos. Bueno, no quieren hablar contigo, porque te sacaste de la ecuación. Los estados bálticos, los chihuahuas ladradores. Sabes, de repente se dieron cuenta de que no hay un Rottweiler que los respalde y están completamente solos, y hay un lobo siberiano mirándolos desde arriba, y dicen, quizás tengamos que empezar a hablar bien con el lobo siberiano. Este es el futuro de Europa. Quiero decir, Europa tiene que hacer muchísimos ajustes. Todavía tienen que lidiar con la OTAN. Todavía tienen que lidiar con la Unión Europea. Todavía tienen que lidiar con sus propias fobias. Pero lo que está ocurriendo es una gigantesca llamada de atención en Europa sobre lo mucho que se han desviado del camino establecido. Y los Estados Unidos no los va a respaldar. Europa y la OTAN solo son viables siempre y cuando los Estados Unidos los respalden. Y en este momento, los Estados Unidos no los están respaldando. Y todos los europeos deberían observar con atención la rapidez con la que los Estados Unidos han abandonado a Zelensky para comprender con qué velocidad los Estados Unidos los abandonarán a ellos. Y no es solo Trump, quiero decir. Sabes, mientras me preparaba para la desaparición del tratado New START, escribí 3 artículos en mi Substack sobre el tratado ABM, porque es un tratado fundamental que está vinculado a todo lo que sucede. Y cuando nos deshicimos de él, destruimos el control de armas. Pero, ¿sabes? Richard Nixon, cuando hablaban ¿sabes? A él le informaron sobre el plan de guerra cuando se hizo presidente y se asustó. Dijo, ustedes no pueden, yo no puedo hacer esto. Ustedes me están diciendo que tengo que iniciar una guerra que va a matar a 90 millones de estadounidenses y a cientos de millones de personas en todo el mundo. No puedo hacer eso, tienen que darme opciones. Así que empezaron a revisar opciones.
y de repente se dieron cuenta. Un momento. ¿Qué ocurriría si Rusia lanzara un ataque nuclear contra una ciudad europea? ¿Vamos a responder a esto? Y la respuesta fue, no, no creo que lo hagamos. No vamos a suicidarnos por algo así. Y entonces lo que dijeron fue, bueno, podemos someter a los rusos a la misma presión. Así que, públicamente, la gente decía que, sabes, Estados Unidos iba a escalar para desescalar. Íbamos a atacar con armas nucleares una ciudad rusa para detener algo. Y los rusos no tomarían represalias debido a una abrumadora respuesta estadounidense. Pero eso era una postura. Se deriva de la realidad fundamental de que en 1969, 1970, Estados Unidos llegó a la conclusión de que no nos suicidaremos por Europa y que si Rusia usa un arma nuclear contra Europa, Europa está sola. Y sabes, todo eso era una postura. Bueno, ahora ni siquiera estamos haciendo posturas. ¿Sabes? Sergei Karaganov, un asesor de Vladimir Putin, ha estado diciendo repetidamente durante los últimos 2 años, solo necesitamos bombardear una ciudad europea. Para mostrar a los europeos lo serios que somos, solo necesitamos bombardear una. Dijo, bombardeemos Poznan, Polonia. Lo siento por los ciudadanos que viven en Poznan, están todos muertos. Él dijo, Estados Unidos no sacrificará Boston por Poznan, Estados Unidos no hará absolutamente nada, nada. Y en ese momento era un caso atípico, es decir, todo el mundo estaba indignado. Recuerdo que cuando lo publicó, sabes, yo estaba indignado, todos estaban indignados, como eso no puede ser realmente el pensamiento ruso. Pero como la OTAN y los Estados Unidos son la colección de gente más tonta, sabes, de todo el planeta, hemos empujado a Rusia hasta el punto en que ese es realmente el pensamiento ruso ahora. Hay gente en Rusia, gracias a Dios, gente, por favor, dejen ya con eso de odio a Vladimir Putin. Él es lo mejor que le ha pasado a Occidente en toda su historia, porque es racional y no cede a, ya sabes, los instintos más básicos. ¿Y quién puede culpar a la gente? Si me golpeas en la cara el tiempo suficiente, voy a querer noquearte, ya sabes, pero Vladimir Putin se está conteniendo. Él está siendo responsable. Pero hay gente en Rusia que dice, simplemente, bombardea en Europa, Alemania. Cada vez que un alemán abre la boca, dice, eliminen a los británicos. ¿Pero qué? Ustedes empoderaron a Ucrania para enviar drones contra nuestros bombarderos estratégicos. Adiós, Londres. ¿Y qué va a hacer Estados Unidos? Nada. Nada. Y no podemos hacer nada ahora. De nuevo, no quiero irme por las ramas. Nuevo start. Ustedes saben que hoy no existe control de armas. Se acabó. Terminado. Escribí un libro sobre Highway to Hell. Les advertí a todos sobre esto. He estado hablando hasta quedarme sin aliento sobre lo que está a punto de suceder. Déjame que te diga lo que está a punto de suceder. Nos vamos a ver envueltos en una carrera armamentista que no podremos ganar. Verás, Rusia inició esta carrera armamentista en el año 2016, después de que nos retiramos del tratado ABM. Les mentimos sobre el nuevo START y así sucesivamente. Rusia, Putin dijo, tendré que construir nuevas armas. Y luego, en 2018, dijo, voy a construir nuevas armas. Y en 2022 dijo, ya tengo nuevas armas. Y hoy están en servicio de combate. Rusia ya ha ganado la carrera. Han cruzado la meta. Tienen Sarmat, Avangard, Reshetov. Lo tienen todo y tienen una infraestructura capaz de producir nuevos misiles que están produciendo ahora mismo. ¿Qué tenemos nosotros? El Minuteman III, fabricado en los años 70, fue mejorado en los 80 y 90. Ya ha superado con creces su vida útil, pero lo hemos extendido hasta el año 2030 para poder construir un nuevo misil, el Sentinel. Sin embargo, no podemos construir ese nuevo misil. Es demasiado caro. Simplemente no funciona. Así que ahora el Minuteman III se va a extender hasta el 2050. Dios, voy a tener 79 años en el 2050. Si me dijeran que no podemos construir un misil nuevo desde cero hoy, desde hoy hasta... ¿Sabes cuánto tiempo nos tomó construir el misil Minuteman, el Minuteman original? Un par de años, sí, un par de años. Así es como solíamos funcionar. Pero ya no funcionamos así. Tenemos una industria de defensa corrupta que solo busca ganar dinero, no prestar servicio. Submarinos. Tenemos submarinos clase Ohio envejecidos que necesitan ser reemplazados. El ritmo de producción, pausa para hacer ese reemplazo, creo que tendríamos que producir, aproximadamente 2.7 submarinos en un periodo de 20 años. Producimos alrededor de 1.5, así que ni siquiera podemos producir uno. Y estamos aquí hablando de construir submarinos para los franceses, y quiero decir para los australianos y para los surcoreanos. Ni siquiera podemos producir nuestros propios submarinos, así que estamos acabados. El bombardero B-52, antiguísimo, se está deshaciendo mientras hablamos. El B-2, caro, no es tan invisible como todos creen. El B-21 no podemos permitirnoslo. Hemos entrado en una carrera armamentista. Cúpula Dorada nos llevará a la bancarrota, pero jamás funcionará. Esta es la realidad. Estamos entrando en una carrera armamentista que ya hemos perdido y nos vamos a arruinar intentando ponernos al día. Y los rusos simplemente se van a mantener a flote, diciendo, estamos bien, no necesitamos hacer nada. Los rusos no necesitan un tratado. Les gustaría tener uno, pero no lo necesitan, porque ya han gastado su dinero, han hecho su inversión, están en una posición muy ventajosa.
Harán pequeños ajustes aquí y allá, pero en realidad fueron los Estados Unidos quienes necesitaban este tratado con urgencia y las personas que aconsejaron a Donald Trump han fallado gravemente al colectivo estadounidense al decir que el control de armas no importa, que los rusos no tienen la capacidad de amenazarnos, que somos los número uno, Estados Unidos, ya. La realidad es que somos los segundos en el mejor de los casos y ni siquiera estamos cerca de ser los primeros en la esfera nuclear. Nuestro equipo es viejo, no funciona. Pero estamos en un periodo de tiempo peligroso. ¿Por qué es viejo y no funciona? Se va a ejercer mucha presión ahora para reanudar los ensayos nucleares como un símbolo de fuerza. Porque, ¿qué se hace cuando los Estados Unidos y ninguno de tus misiles está funcionando? No se puede admitir que ninguno de nuestros misiles esté operativo. ¿Y qué haces cuando te das cuenta de que las ojivas en los misiles no funcionan o que quizás tampoco lo hagan? Haces una prueba nuclear subterránea para mostrar que somos fuertes, que tenemos armas nucleares serias, que nuestras armas nucleares funcionan. Y vamos a hacer eso. Luego Rusia reanuda, luego el mundo entero reanuda, y el tratado de no proliferación se olvida. Todo el mundo tiene armas nucleares, y entonces todos morimos. De nuevo, escribí un libro al respecto llamado Highway to Hell. Es un libro corto, gente. Consíganlo. Ojalá pudiera regalarlo. Ojalá tuviera la capacidad de enviar una copia a cada persona en Estados Unidos y decir, lean este maldito libro. Lo pondría en formato PDF, pero mi editor me mataría, así que no puedo hacerlo. Pero, saben, el punto es que esto es lectura obligatoria, porque hay consecuencias para nuestras acciones, o en este caso, nuestra inacción. Y eso no habríamos estado inactivos. Sabes, hace un par de años, y Garland lo recuerda bien, cuando yo estaba hablando de una marcha de 1 millón de hombres estaban intentando reunir a 1 millón de personas para marchar en Central Park en junio de 2023. Ni siquiera pude conseguir que 50 personas marcharan. El pueblo estadounidense está dormido al volante. En 1982 reunimos a 1 millón de personas en Central Park y su presencia, su voz obligó a Ronald Reagan, el guerrero frío por excelencia, el tipo del imperio del mal, a reconocer la importancia del control de armas. Después tuvimos el tratado INF, tuvimos el tratado START, empezamos a avanzar en una buena dirección y la Guerra Fría terminó y lo echamos todo a perder. Pero, ¿sabes? Hoy nos estancamos. Ya no hay ningún control de armas. Hemos vuelto justo al principio. ¿Sabes? Estamos regresando a justo después de la crisis de los misiles cubanos, porque fue entonces cuando realmente comenzó el control de armas. Fue entonces cuando JFK y Nikita Khrushchev se miraron el uno al otro y dijeron, estuvimos realmente muy cerca, muy cerca. Un 30% de probabilidad de una guerra nuclear era la estimación en ese momento. 30%. Y Kennedy lo llamó el periodo más peligroso de la historia. Bueno, caramba, en noviembre de 2024 la CIA dijo que había más de un 50% de posibilidades de que Estados Unidos y Rusia libraran una guerra nuclear para finales de año o principios del año siguiente, 2025. La gente sigue preguntando, ¿por qué votaste por Trump? Bueno, caramba, por eso fue. Porque la administración Biden, que incluía a Kamala Harris, estaba lista para ir a una guerra nuclear con Rusia, y yo no quería ir a una guerra nuclear con Rusia. Y por muy mal que haya sido Trump, todavía no hemos entrado en guerra nuclear con Rusia. Pero el Tratado de Control de Armamento está muerto. También habría muerto con Kamala Harris. Ella no era controladora de armas. Biden no es un controlador de armas. Ya no quedan controladores de armas en América. Hay una asociación de control de armas en Washington, D.C., que debería ser clausurada. Todos en la Asociación de Control de Armas deberían presentar su renuncia ahora mismo. ¿Por qué? Nos fallaron. Ellos nos fallaron. Y para serles sincero, que cada uno se mire al espejo, ustedes también fallaron. No salieron a las calles. La única forma de resolver esto es que la gente ocupe sus ciudades de forma espontánea y diga no a la carrera de armas nucleares. Detengamos esto de inmediato, ahora mismo. Todos levántense, salgan a las calles, hagan un flash mob, hagan algo. Demuéstrame que estás vivo. Demuéstrame que de verdad te importa. Porque si no, te quedas aquí sentado diciendo, sí, qué guay. Y luego vas a seguir con tu vida y todos vamos a morir. Porque estamos en una autopista al infierno. En fin, ya he parloteado bastante. Sí, bueno, muchas gracias, Scott. Y estoy teniendo dificultades. Quiero intentar resolver este problema de Internet y contactar a Verizon, pero de todos modos, muchas gracias. Ciertamente lo aprecio, amigo. Disculpa por todas las interrupciones, pero hiciste un trabajo fantástico como siempre. Todos, vayan a scottreiter.com. Es scottreiter.com. Es el Substack de Scott Reiter y voy a salir porque no sé cuánto tiempo estaré antes de que me desconecten involuntariamente, pero vayan a scottreiter.com. Ahí encontrarán todas las buenas obras de Scott y, por supuesto, pueden ir a donar, pueden seguirlo, pueden estar al tanto de todo lo que hace. Muchas gracias, Scott. Realmente aprecio que hayan aguantado este lío de Internet tan complicado de hoy. Hablamos pronto. Muy bien a todos. Compartan esto en todas las plataformas de redes sociales. Nos vamos.